En esto de los pinceles hay algunos mitos, como que cuando eres principiante tienes que comprar un pincel de peor calidad para trabajar porque lo vas a echar a perder. No tiene por qué ser así. Además, cuando tú trabajas con un mal pincel, la curva de aprendizaje es mucho peor que cuando trabajas con un buen pincel. Hay otras malas prácticas incluso, como quitar el residuo cuando se queda el acrílico pegado y endurecido, quitarlo con acetona pura. Bueno, todo eso olvídate. Te voy a enseñar cómo cuidar tu pincel, cómo trabajar con él y lo tendrás intacto y perfecto por años. Vamos a verlo. Vamos a encontrar en el mercado diferentes tipos de pinceles. Los vais a encontrar de pelo natural, como es el caso de este. Lo vais a encontrar mezcla y los vais a encontrar totalmente sintéticos. No os dejéis engañar por el mango, ¿vale? Porque estos pinceles los hay con este mismo mango, tanto de pelo natural como de sintético, como de mezcla. Entonces, siempre hay que probar el pelo y siempre cuando compréis un pincel, preguntad si es de pelo natural. Os tienen que decir de qué está hecho el pincel. Hay cierta controversia en el tema de cuando se es principiante, qué pincel comprar. Bueno, yo no recomiendo un pincel de mala calidad. Yo lo que recomiendo es que tengas tu pincel de pelo de Marta 100%, ¿vale? Puro, y que lo cuides. Porque la curva de aprendizaje cuando tú estás trabajando con un pincel bueno no tiene nada que ver a cuando tú trabajas con un pincel de pelo sintético. Y aquí tengo una muestra de una alumna que se dejó un pincel que ya, como vemos, este es sintético, ¿vale? Y ella nos comentó que lo ha utilizado muy poquito y enseguida se le empezó a meter el producto, se le quedaba pegado. Lo hemos intentado restaurar, pero es que es imposible. El pelo sintético se estropea muy rápido y además es lo que ocurre, que cuando estamos trabajando el acrílico no permite depositar la perla, sino que se queda todo el producto metido entre los pelitos del pincel y rápidamente se nos estropea. Entonces siempre es recomendable trabajar con uno que sea de pelo natural y que sea 100% Kolinsky. Vamos a encontrar otros pinceles que son mezcla, porque podemos pensar, bueno, pues me cojo uno que es mezcla, es un poquito más barato que el que es 100% Kolinsky y voy a trabajar igual de bien. No, no vas a trabajar igual de bien. Y además, el problema de esto es que tampoco vas a economizar demasiado, porque sí, te va a costar un poquito menos que uno de pelo 100% natural, pero al final la parte que vas a pagar por ese porcentaje de pelo de Marta va a ser demasiado para lo que realmente te va a funcionar el pincel. Si tú tienes un pincel de pelo natural y lo cuidas, te va a aguantar años. Hablamos de yo, por ejemplo, tengo uno desde hace 15 años que jamás lo he metido en disolvente, que ahora veremos también cómo limpiamos los pinceles y demás. Si tú evitas que tu pincel entre en disolvente, te va a aguantar muchísimos años si lo cuidas correctamente, que yo te voy a enseñar ahora mismo a cuidarlo. ¿Cómo utilizo el pincel por primera vez? Vale. Los pinceles vienen en ocasiones con este capuchoncito de plástico que tenemos que desechar, ¿vale? Cuando es un pincel para dibujo no es necesario desecharlo, de hecho viene bien tenerlo para luego conservar la forma, pero cuando es un pincel de acrílico sí que necesito desechar este capuchón, porque cuando tiene acrílico el pincel y remoja este plástico, el plástico se puede quedar adherido al pincel y entonces me cargo el pincel con mucha facilidad. Bueno,
Pues para utilizar un pincel por primera vez, lo que voy a hacer va a ser abrirlo y con mis dedos voy a romper la cola que viene en la parte externa del pincel. Esta cola, veis que ahora ha perdido un poquito la forma, pero esto no pasa nada, es normal. Guardaba esa forma tan apretadita, como decía, por una cola que viene, un pegamento, y lo que tengo que hacer es desechar ese pegamento. Vamos a saber también si el pincel es bueno, porque cuando lo tocamos es un pelo muy suave. Vamos a ir abriendo, masajeando y quitando todo el residuo. Podemos hacerlo con una servilleta o podemos incluso hacer esto. Si lo vemos al trasluz, vamos a ver como unos puntitos, que es la cola reseca, y podemos también trabajar de otra forma esta primera limpieza, que es le damos así y soplamos. Entonces poquito a poco le vamos sacando todo ese residuo. Este es el primer tratamiento que le tenemos que dar a nuestro pincel. Que no nos importe que se vaya abriendo de esta forma, porque luego cuando lo metamos en el monómero, otra vez va a recuperar su forma inicial. Vamos a ver que no hay más puntitos, queda alguno, ahí se aprecia un poquito. Vale, y una vez que lo tenemos limpio, lo que vamos a hacer va a ser meterlo en monómero. Cuando lo he terminado de limpiar, lo sumerjo en monómero y roto para darle forma redondeada. Le voy recuperando la punta y se queda con su forma inicial. No ha perdido nada de forma. No nos tiene que preocupar el paso previo, porque no se va a estropear el pincel. Este paso es imprescindible cuando trabajamos por primera vez con un pincel de acrílico. De lo contrario, lo que puede ocurrir es que se meta el residuo entre los pelitos y se empieza a abrir el pincel por aquí. Se separa, ¿vale? Porque ha llegado hasta ahí ese residuo y es probable que se separen los pelitos. Es luego muy difícil quitarlo cuando ya se ha quedado ahí instaurado. No es imposible, pero es muy complicado. Vale, pues en este momento ya tenemos nuestro pincel listo para utilizar. Ahora, si yo quiero guardarlo, me tengo que fijar que el pincel trae aquí como un soporte para que no se abolle
el tubo. En este pincel es de esta manera, pero hay otros pinceles que tienen como un canutillo metálico aquí dentro. A ver si consigo que se vea ahí. Vale, bueno, pues tengo que tener mucho cuidado a la hora de cerrar con todo el cariño del mundo para que los pelitos no rocen con los laterales y el pincel no se me guarde con los pelitos abiertos. Vale, pues una vez que ya lo tengo este paso hecho, vamos a ver cómo limpiamos los pinceles mientras estamos trabajando. Cuando estamos trabajando, voy a sumergir el pincel hasta el fondo del vaso hasta que yo veo que dejan de salir burbujas. No voy a hacer esto con el pincel ahí un poco de forma más bruta, sino de forma delicada abro el pincel, retiro el exceso en función de la perla que vaya a trabajar y genero la perla. Cuando yo tengo mi perla ya generada, la voy a colocar en el molde o en la uña según lo que esté trabajando, y una vez que coloco la perla pero limpio la punta del pincel y el pincel me queda libre de producto. Cuando yo voy a trabajar sobre la uña, trabajo con el pincel limpio y a medida que voy trabajando vuelvo y limpio el pincel. ¿Qué es lo que no puedo hacer? No puedo estar constantemente limpiando y remojo y limpio. No, porque eso lo que hace es que sí, puede cuidar el pincel, pero me estropea el mix ratio. El mix ratio es la mezcla entre polímero y monómero. Os recomiendo ver el vídeo sobre el mix ratio y bueno, los problemas que puede traer hacer un mal mix ratio. En este caso simplemente voy a limpiar la puntita del pincel y cuando estoy trabajando, si necesito darle un toquecito, le doy un toquecito para ir limpiando el pincel para que no se me vaya quedando con producto. Lo que no voy a hacer eso es resecar el pincel y luego digo, venga, mojo y le vuelvo a quitar. No trabajo de esa forma, ¿vale? Trabajo con más delicadeza y con más cuidado. Cuando yo estoy limpiando el pincel, lo que no hago nunca es hacer esto, ¿vale? Esto no me hace falta para el acrílico. Esto solamente se hace cuando se trabaja con gel, con los pinceles de gel, porque necesitamos que frote un poquito la servilleta en el pincel para retirar el gel. Pero en el acrílico esto no es necesario, simplemente retiramos ahí y listo. Cuando necesito recoger otra perla de producto, imaginamos que he colocado una perla, la he estado trabajando, entonces yo después de trabajar esta perla no voy directamente con el pincel al monómero, sino que limpio el pincel y vuelvo a meterlo en el monómero. ¿Por qué? Porque si no, lo que voy haciendo es constantemente estoy metiendo el resto de lo que es la mezcla, la estoy depositando en el monómero. Se me va haciendo aquí una pasta y se me va metiendo entre los pelitos del pincel. Así que siempre mi pincel limpio antes de meterlo en el monómero. Si veo que el monómero se me va ensuciando, porque cuando uno es principiante puede ocurrir que se le vaya ensuciando el líquido, lo cambio, lo retiro con la servilleta, lo tiro a la basura y pongo monómero nuevo y trabajo con monómero nuevo. El monómero, cuando está limpio, me va a permitir hacer correctamente las perlas. Cuando está sucio, lo que ocurre es que se mete el producto entre los pelitos, no hace bien las perlas, aplasto demasiado, no me deja trabajar. Necesito trabajar de forma cómoda con el producto y la forma es que esté siempre el monómero limpio. Cuando estoy trabajando con el pincel, yo me fijo que hay una parte más estrechita, que es esta,
y una parte más ancha, que es esta otra. Tiene aquí unas muesquitas. Bueno, pues yo siempre trabajo el producto de esta forma. No voy con el pincel de lado para que no se me deforme, ni empujo con la parte metálica. La parte metálica nunca tiene que tocar la uña. Es muy importante, siempre tiene que trabajar el pelito. Y yo noto la presión en esta zona del pincel, que es la barriguita, es donde tiene más líquido y me ayuda a manejar mejor el producto. Cuando ya he terminado de trabajar y necesito limpiar mi pincel, vamos a hacer como que hemos estado trabajando. Hemos colocado la perla. Vale, pues lo que hago es mojo el pincel, escurro. Generalmente, si hemos trabajado limpias, simplemente con hacer esto es más que suficiente y nos queda el pincel limpio. Si vemos que el trabajo, o que no estamos con un pincel bueno, o tenemos algo de pelito, o simplemente por seguridad, cuando somos principiantes, con el palito de naranjo arrastramos por si sale algo de producto. Pero siempre se hace con mucha suavidad. Esto no se hace apretando el pincel, sino muy suavecito. Ayudo a que salga lo que hay ahí. Y siempre lo voy a hacer con un palito de naranjo y nunca con un empujacutículas de metal. Si lo hacéis con el empujacutículas de metal, lo que va a ocurrir es que al apretar vais a dejar el pelo como electrificado y se va a echar a perder el pincel con nada. Entonces siempre muy suavecito con el palito de naranjo. Entonces, una vez que le hemos quitado todo el residuo, de nuevo lo metemos en el monómero, le quitamos bien el exceso y rehacemos la punta. Siempre lo vamos rotando, le rehacemos la punta y lo dejamos perfecto para el siguiente uso. Cerramos con cuidado de que el pelo no toque los laterales, y los pinceles suelen tener aquí como un agujerito para que transpire. Podemos dejarlo o bien tumbado o bien boca abajo para evitar que se llene toda esta zona de monómero y me vaya degradando lo que es el inicio del ramillete que se hace con los pelitos. ¿Cómo vamos a limpiar un pincel al que se le ha quedado metido producto entre los pelitos? Como por ejemplo este pincel. Tiene aquí restos de producto, están los pelos pegados. Entonces, ¿cómo vamos a limpiarlo? Lo mejor es con monómero. Preferiblemente lo que vamos a hacer va a ser introducir el pincel en monómero, dejarlo un ratito y el acrílico se va a ir desprendiendo poquito a poco de los pelitos del pincel. Vamos a ir ayudándolo con el palito de naranjo hasta que consigamos recuperar bien todo el pelo. Aquí salen restos de producto. Es normal porque este es un pincel que ha utilizado una alumna que por primera vez ha tocado el acrílico. Entonces es muy común en principiantes que ocurra esto. Vamos a ir ayudándolo. Y ahora que ya no tiene el producto pegado, rehago la punta y lo cierro para el siguiente uso.
Podemos encontrarnos pinceles en muy mal estado, como este, pero incluso este, que tiene los pelitos un poco hacia lo loco. Normalmente eso de que estén los pelos a lo loco es a la hora de cerrarlo, haberlo cerrado mal con esa muesquita que decíamos antes metálica que tienen los tubos por dentro para que no se deformen. Pero los pinceles naturales, estos son naturales, son muy agradecidos y vemos que poco a poco vuelve a su ser. No se va a recuperar del todo porque este pincel en cursos anteriores lo hemos tenido que meter en limpiapinceles, y el limpiapinceles, aunque ayuda a proteger un poquito el pelo del pincel, realmente con varios usos acaba también estropeando el pelito. Además, como vemos, ya es un pincel que está viejito. Pero como vemos, la Marta es muy agradecida. Hay un pelito que todavía está por ahí fuera de su sitio. Pero se recupera bastante bien. Y así ya con su punta muy bien hecha. ¿Veis? Ahí se abre un poquito. Entonces ahí con cuidado cierro. En este caso, que es el pincel sintético que veíamos al principio, aunque yo lo meta en monómero, es incapaz de volver a su sitio. Aunque yo lo intente, no hay forma de que vuelva a su sitio. Este pincel ya no sirve. En pinceles naturales también, cuando estamos empezando, también podemos dejar el acrílico endurecido, muy endurecido, como piedra. Y en ese caso tendremos que valernos de otra herramienta, que es el brush cleaner. Es este líquido y lo vamos a utilizar con este vasito. Este vasito tiene aquí como unas pequeñas paredes que lo que van a hacer es que me permite raspar con la parte de abajo. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser aplicar aquí brush cleaner. Y este, por ejemplo, que está así como piedra, que ya ahí no se puede separar, lo vamos a meter aquí en el vasito, con mucho cuidado de que los pelitos vayan dentro de cada franja. Ahí hay un pelito que se queda un poco más suelto, pero ese ha sido del guardado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos frotando y se va deshaciendo el acrílico. Y poquito a poco ya permite abrir el pelo. Le damos un poquito para que termine de soltar.
y ahora lo pasamos por monómero. El monómero siempre me va a ayudar a recuperar la forma y a recuperar un poco el pelo. No hace falta aplicar ni aceite de cutícula ni nada en el pincel. Si se cuida bien, no es necesario. Hay ocasiones en las que cuando hay un pelito muy rebelde de estos de la esquinita, casi nos compensa más cortarlo. Este pelito que hay aquí y este otro me compensa más hacerle un cortecito a cada uno y quitarlo. Pero nunca los vamos a cortar de aquí ni de aquí, solamente son esos pelitos que están ahí en las esquinitas y no quieren volver a su sitio. Volviendo al Brush Cleaner, tampoco es un producto del que podamos abusar, porque el Brush Cleaner contiene acetona. Al llevar acetona, lo que nos va a ocurrir es que va a resecar el pelo del pincel, lo va a quemar. No es lo mismo, por supuesto, que meterlo en acetona pura. Nunca hagáis esto, nunca lo metáis en acetona pura, porque en el momento que lo metéis en acetona pura, el pelo se quema. Imaginaros que metemos nuestro propio pelo en acetona pura. ¿Qué nos puede pasar? Pues que el pelo se quede mal, se estropee rápidamente, se dañe. Lo mismo ocurre con un pincel, y es que el pincel, el problema es que no regenera, porque ya es pelo cortado y es imposible regenerarlo. Hay trucos como el del agua hirviendo y demás, pero realmente cuesta mucho recuperar un pincel una vez que se ha quemado. Podemos recuperar la forma cuando se ha perdido la forma, pero recuperar un pincel cuando está quemado es prácticamente imposible. Entonces, cuando trabajamos con el Brush Cleaner, lo que vamos a hacer es estar pendientes del pincel e ir dándole, como hemos hecho antes, frotando para que vaya desapareciendo, se vaya deshaciendo ese resto de acrílico endurecido, y así vamos a conseguir que el pincel esté el menor tiempo posible sumergido en el producto. Siempre que podáis, utilizad monómero para limpiar el pincel, mucho antes que un Brush Cleaner, porque este 100% con el abuso del producto os estropea el pincel. Esto es como un último recurso que, bueno, para no tirar el pincel cuando ya a lo mejor se nos ha endurecido, ahí sí que, bueno, nos aguantará poquito ya el pincel después de haberlo pasado por aquí un par de veces o haberlo dejado mucho tiempo sumergido, pero bueno, mientras que os hacéis con otro pincel, pues con ese podéis ir tirando. Pero lo suyo que es mejor no abusar de este producto. Sé que lo he repetido, pero de verdad es muy importante a la hora de cuidar el pincel que no pase nunca por el Brush Cleaner. Como decía antes, yo tengo un pincel de hace 15 años, está en perfecto estado, lo único que el mango está feo, claro, porque lleva mucho tiempo, pero nunca lo he metido en el disolvente, por lo tanto el pincel está perfecto, siempre ha sido limpiado en cada uso y durante el uso del mismo, y está perfecto. Espero que con esto que os he explicado os sirva para cuidar vuestros pinceles y prolongar su vida útil muchísimo tiempo. Es cierto que un pincel de pelo de Marta no es una herramienta económica, pero una vez que se adquiere, si se cuida, al final sale muy barata, porque a la larga no hay que reponerlo tantas veces. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Y bueno, si te ha quedado alguna duda, puedes dejármelo en los comentarios y yo te la respondo en cuanto me sea posible. ¡Nos vemos!